Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Es un privilegio una vez más estar delante de ustedes, aquí para exponer un poquito la palabra del Señor. Damos gracias a todos aquellos a los que se conectan, gracias por seguir nuestras transmisiones. Una vez más es un privilegio para mí, junto con mi esposa Rocío, estar delante de ustedes. Saludos del pastor José de Jesús Gómez, saludos de la Iglesia Restauración Ministerios Chimalhuacán, Ebenezer. Y mi esposa los quiere saludar. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Esperemos que un momentito a que se conecten, mandando saludos a todos los hermanos que nos están viendo, que se pueda transmitir no tan solamente por medio de esta cámara, sino que llegue más allá, más adentro, en el corazón, y que pueda ser de gran bendición para todos ustedes, para nosotros, para nuestras familias. Buenas noches, hermanitos, Dios les bendiga. Es un gran privilegio. Mire, vamos a ver un tema que se llama los espíritus engañadores. Es muy importante que nosotros estemos cimentados, que nosotros estemos edificados en la roca que es Cristo Jesús, en una doctrina apostólica, todo lo que los apóstoles han enseñado en la Escritura, porque hoy en día hay tantos engaños que por no conocer la Escritura, por no tomar el tiempo de estudiar, por no tomar el tiempo de indagar, por no tomar el tiempo de escudriñar, pues nos pueden engañar. Entonces, mire, vamos a leer aquí un versículo en Mateo 24, 4, 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos auxilie. Ahí donde está usted también, incline su rostro, vamos a orar para que el Señor nos hable. Recuerde que lo único que nos puede transformar, afirmar, enseñar, corregir, instruir, es la palabra a través de su Espíritu. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Señor bendito, te alabamos y te exaltamos por tu Espíritu Santo que nos enseña toda la verdad, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias por tu poderosa palabra, Señor, que también nos va edificando, nos va enseñando, nos va dirigiendo. Es una luz, Señor, en este mundo lleno de obscuridad, de tinieblas. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar delante de tu pueblo, Señor, y poder exponer un poquito la palabra del Señor. Usa tus vasos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Nos negamos a nosotros mismos, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que tu Espíritu Santo sea el que enseñe. Bendice también a los que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar con tu bendita y poderosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, mis hermanitos. Pues mire, aquí como dice Mateo 24, 4 y 5. Mire cómo dice la palabra. Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, hoy en día, ¿cuántos vienen en el nombre de Jesús y vienen engañando? ¿Cuántas congregaciones, iglesias tienen el nombre de cristianas, pero no están fundamentadas en la palabra del Señor? Entonces muchos vienen engañando, muchos hoy en día se llaman los ungidos, algún ministerio, y dicen que son ungidos, que el Espíritu del Señor está sobre ellos, pero desafortunadamente los que no conocen se dejan guiar, se dejan llevar por lo que les dicen. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos muy bien la Escritura para no ser engañados, para no ser arrastrados, porque ahí mismo Mateo 24 dice que aún los escogidos, los que Dios ha escogido, van a ser engañados, van a ser arrastrados. ¿Por qué? Por doctrinas falsas. Entonces, ¿cómo caer en el engaño? Nosotros debemos de tener cuidado, porque mire, aún como dice 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese cómo dice la palabra hace más de 1900 y fracción de años. Pablo le decía a Timoteo: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir eso?
que ya en esos tiempos cuando Pablo estaba en la cárcel, él ya sabía que ya había doctrina de demonios, que ya había un espíritu de engaño o espíritus engañadores. Entonces él veía y decía, en los últimos días esto va a crecer, esto va a avanzar, entonces debemos de tener cuidado, porque muchos apostatarán, negarán la fe. Hoy en día, ¿cuántas personas conocieron al Señor y porque el Señor no les cumplió tal vez sus oraciones, sus anhelos, no creyeron, se desviaron y prestaron atención a otras doctrinas, a otros espíritus, no solamente engañadores, sino también demoníacos, que les dan lo que quieren, dinero, fama, sanidad, y les puede dar todo lo que el mundo les dé, pero no les pueden dar la salvación ni la vida eterna. Entonces muchos en estos tiempos que son los últimos se van a desviar de la fe por escuchar espíritus engañadores en estos tiempos. Entonces es muy importante que nosotros estemos firmes, cimentados. Recuerde, nosotros, ni un pastor, ni un servidor, ni un cristiano puede amoldar la escritura a su vida. ¿Qué quiero decir? Que nosotros no podemos agarrar nada más lo que nos gusta de la palabra de Dios y no hacer lo que no nos agrada, pagar el precio, negarnos a nosotros mismos, negar a lo que queremos. ¿Para qué? Para seguir al Señor, para estar en el camino del Señor. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado de no ser engañados, porque en este tiempo, que son tiempos últimos, el enemigo también está arrastrando a todos aquellos que no están bien cimentados. ¿Para qué? Para tenerlos bajo el engaño. Mire, vamos a ver unas escrituras para saber cómo opera este espíritu, o cómo podemos nosotros ser engañados en estos últimos tiempos. Mire cómo dice Isaías 44:20. Se alimenta de cenizas, el corazón engañado le ha extraviado. Asimismo no se puede librar, ni decir, no es mentira lo que tengo en mi diestra. Fíjese cómo dice la escritura, cómo el profeta Isaías ya sabía. Dice, el corazón engañado le ha extraviado. Entonces, ¿qué yo le quiero enseñar? ¿Qué le quiero transmitir? Que un corazón engañado es fácil que se extravíe. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que solamente los demás están siendo engañados, que nosotros estamos bien, y no nos ponemos a pensar que posiblemente estamos siendo engañados por nuestro propio corazón. ¿Por qué nuestro propio corazón? ¿Por qué? Porque en el corazón están los sentimientos, los pensamientos, la voluntad. Entonces, eso es algo con lo cual nosotros tenemos que luchar. Eso es algo contra que la palabra pega, golpea, amolda. ¿Por qué? Porque nosotros somos almáticos, por los sentimientos, las emociones, por el pensamiento. A veces nosotros no queremos sujetarnos a la palabra. La gente no se quiere sujetar verdaderamente a la palabra. ¿Por qué? Porque va en contra de sus intereses, de su dinero, de su comodidad, de su descanso. ¿Y qué es lo que hacen? Se dejan endulzar el oído por personas que les dicen que usted puede hacer todo. Hoy en día, ¿cuántas doctrinas hay? Alguna de ellas que me viene a la mente es que uno es salvo, siempre es salvo, no importa lo que hagas. Simple y sencillamente, Dios tiene que ser justo y tiene que tener una mayor recompensa para aquellos que se santifican, que se apartan, que se niegan a sí mismo, que invierten en la obra, que se apasionan por las cosas del Señor, porque si no el Señor sería injusto. Entonces, nosotros posiblemente estamos siendo engañados o podemos ser engañados por nuestro propio corazón, porque mire cómo dice Jeremías. La escritura nos enseña allí en el libro de Jeremías que ¿cómo es el corazón? Es más engañoso que todo. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? La Reina Valera dice, engañoso y perverso es el corazón más que toda cosa. ¿Quién lo podrá entender o quién lo comprenderá? ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos engaña. Nosotros tenemos que tener el Espíritu del Señor para saber si verdaderamente no estamos aún engañándonos nosotros mismos. Recuerde, el camino del Evangelio es un camino de esfuerzo, es un camino de abnegación, es un camino de fe, es un camino de esperanza, es un camino de confianza en el Señor, en su palabra, en sus promesas, en sus profetas. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos por vista, por lo que vemos, sino andamos por fe.
Y hoy en día tal vez si usted o nosotros que estamos de este lado nos estamos guiando por lo que vemos, por lo que tenemos, por lo que Dios provee, estamos siendo engañados. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por lo que la palabra dice, por sus promesas. Hoy en día la gente dice que el Señor se tarda, que el Señor es injusto, que el Señor no sana, que el Señor permite tantas cosas. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, porque están airados con Dios, están sentidos. ¿Por qué? Porque el Señor no contestó sus oraciones. Y si una persona no conoce la Escritura, si una persona, hombre, mujer, no está cimentado en la roca que es Cristo Jesús, se va a dejar engañar, se va a apartar, lo van a llevar a otras doctrinas donde le pueden permitir que haga lo que quiera y cuando quiera, participar de todo, que no hay problema. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en lo que oímos, en lo que dejamos entrar a nuestra mente. Recuerde, nuestros 5 sentidos son 5 puertas que alimentan el alma. Los oídos, los ojos, la nariz, la boca, el olfato y el tacto. Entonces lo que usted deja entrar por su mente, por sus ojos, sus oídos, es lo que va a llenar su mente y su mente baja al corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque así dice Santiago: Dios no puede ser tentado, sino que cada uno según sus concupiscencias o sus deseos es arrastrado, y cuando es arrastrado ya lo guarda, y cuando lo guarda ya en su corazón es consumado. ¿Por qué? Porque ya lo tiene en el corazón, ya lo codició, ya lo deseó, ya lo sintió, ya lo vivió. Entonces en la primera oportunidad lo va a hacer. Entonces debemos de tener cuidado de cómo nosotros estamos edificando. Mire cómo dice, vamos a ver 7 espíritus engañadores que nos muestra la Biblia. Vamos a ver qué dice Génesis 3:13 en la Biblia de las Américas. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Fíjese que aquí estamos hablando de lo que pasó en el huerto del Edén. Dice que la serpiente engañó a Eva y ella comió, se alimentó, hizo caso, en otras palabras, escuchó la doctrina. ¿Por qué? Porque no estaba bien cimentada, no estaba bien convencida de lo que Dios les enseñaba, de lo que Dios les había dicho. Entonces llegó la serpiente y le dijo: con que Dios ha dicho, no es malo, tú puedes comer. Dios sabe que si tú haces esto vas a saber más o vas a ser como Él. Y hoy en día esa es una doctrina que está en todo el mundo, no solo en las congregaciones, sino también afuera, o no solo afuera, sino también en las congregaciones. Hoy en día cuántas congregaciones, cuántos ministerios, cuántas doctrinas te dicen: no es malo esto, no es malo aquello. Dios sabe que lo necesitamos, Dios sabe que somos humanos, Dios sabe que lo necesita el cuerpo, Dios sabe que tú puedes hacer esto. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con este espíritu del engaño de la serpiente, que engaña con comida de Dios, engaña con la misma doctrina. Espíritu de engaño en la comida, en la doctrina. Infiltración de doctrina de demonios. Hoy nosotros podemos darnos cuenta, ministros, pastores, servidores, aún congregantes que se esfuerzan para conocer, para estudiar, cuántas cosas ya hay en las iglesias cristianas, entre comillas, ¿verdad? Tanto que toleran, tanto de lo cual participan, tantas mezclas. Nosotros podemos ver en el principio que a Dios no le gustan las mezclas, y hoy cuántas personas, cuántos ministerios, ministros permitan que se mezclen fiestas, modas con lo santo que es el Señor. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que el Señor es santo, de que el Señor no permite mezclas, que no debemos dejar que la doctrina se contamine. Hoy en día ya la gente dice que no hay diezmo, que ya no hay velo, tantas cosas. A veces la gente, porque no sabe y le conviene que no las haga, dice que las cosas del Nuevo Testamento son nuevas, y las del Antiguo Testamento pues esas ya no, porque ese pacto se invalidó. Y tantas cosas que la gente empieza a enseñar, aún empieza a defender y lucha por ellas. ¿Por qué? Porque se dejó engañar. ¿Y por qué se dejó engañar? ¿Por qué? Porque no estudió, porque no escudriñó, porque no invirtió tiempo. ¿Para qué? Para enseñarse, para doctrinarse. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos están enseñando. Como padres, esposos, madres, nosotros debemos de ver qué es lo que estamos viendo por internet. Porque recuerde, hoy en día hay ministerios consagrados que el Señor los usa.
verdaderamente los hay, pero también hay muchas congregaciones que jalan mucha gente. ¿Por qué? Porque nada más les endulzan el oído, porque nada más les enseñan a lo que les conviene, lo que los hace sentir bien, pero de santificación, de consagración, de apoyar para la obra, de dejar el pecado, pues no lo hablan. Entonces nosotros no cometamos ese error, no cometamos que este espíritu de engaño de la serpiente venga a mi familia, a mi congregación, a mi casa, a mi trabajo. Entonces tengamos cuidado. Tenemos la palabra más profética, tenemos aún nosotros que hemos sido participantes del Espíritu Santo, tenemos ese Espíritu precioso y bendito que está dentro de nosotros. Lo único que ahora tenemos que hacer es esforzarnos para que esté avivado. Dice la Biblia, no menosprecies las profecías, no apagues al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo se puede apagar, se puede entristecer, si nosotros menospreciamos las profecías, si nosotros menospreciamos la palabra, si usted va al servicio, si usted lee y el Señor le habla directamente cara a cara, no se enoje, reciba la exhortación, reciba el consejo, no la menosprecie, porque si no el Espíritu Santo se entristece. Aún dice ahí en Isaías 53:10, si no mal recuerdo, que por cuanto ignoraron, por cuanto fallaron, por cuanto hicieron que el Espíritu se doliera, se volvió su enemigo y luchó contra ellos. No lleguemos hasta esa etapa por dejarnos engañar con doctrinas, o por no escuchar la palabra, por no seguir el consejo de nuestros líderes, pastores, ministros, nuestra cobertura, de que nuestro espíritu se apague. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice primera de Juan 2:29-27, si no mal recuerdo, pero la unción que recibiste de él es verdadera y está en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie los enseñe, porque Él les enseña y lo que les enseña es verdad. Entonces, para no ser engañados, nuestro espíritu tiene que estar vivo, tiene que estar ferviente, pero sobre todo nosotros tenemos que escuchar su voz, tenemos que hacerle caso, aunque no nos guste, aunque nos dé flojera, aunque vaya en contra de nuestros planes, aunque tengamos pérdidas, aunque muchas veces tengamos problemas y lleguen discusiones aún con nuestros hijos, con nuestra esposa. ¿Por qué? Porque el Señor ya no la reveló a nosotros, y tenemos que empezar a funcionar, tenemos que empezar a sentar, tenemos que empezar a escuchar, a obedecer lo que el Señor nos está diciendo. No dejemos engañarnos por doctrina de demonios, por doctrina falsas, por doctrina de engaño. Vamos a ver otro espíritu. Mire cómo dice 2 de Samuel 19:25-26. Y sucedió que cuando vino a Jerusalén al encuentro del rey, éste le dijo: ¿Por qué no te fuiste conmigo, Mefiboset? Y le respondió: Oh rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo me dijo que aparejare un asno para montarlo en él e ir con el rey, porque tu siervo es cojo. Aquí nosotros podemos ver en la historia de cuando David salió de Jerusalén y Mefiboset no fue con él. ¿Por qué? Porque aquí dice que su siervo le engañó. Entonces también hay un espíritu de engaño en los siervos engañadores que engañan a la congregación. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién oímos. Al decir siervo puede ser un servidor, puede ser un ministro, puede ser un congregante, no lo sé. Recuerde, si usted tiene problemas, si usted tiene dudas, si usted necesita oración, si usted necesita restauración, si usted necesita liberación, la persona más correcta a la cual usted tiene que ir es al pastor, es a su pastor, su pastora, su apóstol, su ministro, y él le va a decir con quién vaya. Pero hoy el error que cometemos es que le andamos diciendo a cualquier persona nuestros problemas. ¿Y tú qué piensas? ¿Y cómo ves? ¿Qué me aconsejas? Y a veces no sabemos con quién nos acercamos para decirles de nuestros problemas. Aquí dice que el mismo siervo le engañó. ¿Por qué? Porque este siervo era cojo. Entonces este espíritu de engaño en los siervos va a engañar a los cojos, a los que están inestables, a los indefinidos. Oiga, usted no conoce a esas personas que de repente sí quieren y de repente no, que van a una congregación por primera vez y Dios les habla, el pastor da un mensaje que les llegó, pero la siguiente vez ya no les gustó porque los confrontó y se van de un lado, dejan de ir, dejan de servir, dejan de apoyar la obra.
ese espíritu de siervos engañados va a estar sobre ellos. ¿Por qué? Porque son inestables. Entonces, usted que me está escuchando, nosotros que le estamos enseñando, usted tiene que estar bien definido quién es. Usted tiene que tener bien definido en dónde está. Usted tiene que tener bien definido a qué fue llamado. Recuerde, para nosotros no es molesto seguirles repitiendo lo mismo. Y para ustedes es bueno. ¿Por qué? Porque lo van a tener en la mente. El Señor Jesucristo no dio su vida nada más para que usted sea un creyente y esté los días del servicio escuchando las predicaciones y regrese a su casa. No. El Señor Jesucristo nos llamó, nos limpió y ahora nos capacitó con sus dones, ministerios. ¿Para qué? Para trabajar en su obra. ¿Para qué? Para ganar más almas, para ser siervos fieles, siervos agradables, siervos que hacen más de lo que nos mandan. Entonces, si usted todavía no está sirviendo, si usted todavía no tiene ese anhelo, hay algo mal en usted. Usted ha sido enseñado mal, usted no está en la sana doctrina, porque todos los que hemos sido lavados por el Señor, escogidos, llamados, tenemos un propósito. Y usted, si no está luchando, si no está ejerciendo ese propósito, hay algo mal en su vida. No le enseñaron bien, no entendió, no lo están animando, no le están enseñando, no le están capacitando para entrar a la obra. Nosotros ya no somos de este mundo. Dice la Biblia que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. A veces nos llaman locos, a veces nos llaman aleluyas, a veces nos dicen que estamos zafados, que somos lo que usted quiera. Pero nosotros sabemos por qué lo hacemos. Nosotros ya, nuestra vida no nos pertenece. Todo lo que tenemos es del Señor y todo lo que tenemos es para su honra, para su gloria, para que su ministerio avance. Esa es una de tantas visiones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero hoy en día las falsas doctrinas, las doctrinas del demonio, ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué das tanto? ¿Por qué inviertes tanto? Vive la vida, disfruta esto, disfruta lo otro, ya habrá tiempo para lo demás. No es cierto. El tiempo que tenemos es para el Señor, es para dar gloria a su nombre, es para invertir en su reino, es para dar a conocer al mundo que todavía está en obscuridad, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que sana, que salva, que hay un Dios que restaura, hay un Dios que quita a la gente, que la libera de la idolatría, del satanismo, de la santería, y nosotros tenemos que ser esos instrumentos, porque para eso el Señor nos llamó, para eso el Señor nos santificó. A Él no le importó cómo éramos, al Señor no le importó cómo era usted, porque el Señor sabía que cuando usted creyera con todo su corazón, el Señor iba a hacer de usted una arma poderosa para que su espíritu, para que su gloria se manifestara, no importando qué se levantara. Entonces nosotros no nos debemos de dejar engañar por doctrinas de hombres, doctrinas del mundo, doctrinas de fariseos, doctrinas de Balaam, 12 doctrinas que tiene la Biblia. No nos debemos dejar engañar. Nosotros tenemos que estar cimentados en la doctrina, en la sana doctrina, en la doctrina apostólica que nos da poder, nos da dominio propio, nos respalda, nos levanta, manifiesta su gloria en nosotros, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Para eso el Señor nos llamó. No hay nada ni nadie más poderoso que nuestro Señor. No hay nada más poderoso que su Santo Espíritu que está en usted y que está en nosotros. La palabra dice que ese mismo Espíritu, ese mismo poder que resucitó a Jesucristo al tercer día, que lo levantó de la tumba, ese mismo poder está en usted y está en mí, y ese poder no tiene límites. Entonces nosotros no limitemos al Señor. La palabra dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para darnos más de lo que podamos pedir o pensar, a Él sea la gloria. ¿Qué quiere decir eso? A veces usted no va a tener mentalidad, usted no va a tener pensamientos de cómo usted puede orar para que se sane a alguien, orar para que alguien se libere, orar para que un negocio prospere, orar para que un matrimonio se restaure. Tal vez en su mente no hay posibilidad por lo que usted sabe, por lo que usted ve, pero la palabra dice que ese espíritu puede hacer cosas más grandes que nosotros ni podemos pensar ni podemos pedir. Entonces no limitemos al Señor. Ya basta de escuchar no puedes, tienes errores, cómo Dios te va a usar. Dios es poderoso. Dice la Biblia, para el que cree todo es posible, y al decir todo, todo. Hace poquito estábamos enseñando en provincia y le decíamos a las personas,
¿Alguna vez ustedes han visto que el maíz o una caña de tres elotes? Y me decían, no, pues no. Pero porque no lo vean, eso quiere decir que Dios no lo puede hacer, porque Dios va más allá de lo que nosotros podamos pedir o pensar. Si tú crees, le dije a una persona, si tú crees que Dios es poderoso y por tu obediencia a Él y el amor, Él puede hacer que tus ovejas, que tus vacas críen doble, si tú lo crees, lo puede hacer. Y mire, ya hemos visto que sus ovejitas ya empiezan a criar doble. ¿Por qué? Porque Él creyó. ¿Por qué? Porque Él tiene fe. Porque Él cree en el poder de Dios. Porque Él no puso límites en esa palabra que se le dijo. Así igual nosotros no tenemos que poner límites al Señor. Tenemos que estar fundamentado en la doctrina, y la doctrina de nuestro Señor dice que el Señor es todopoderoso y puede hacer las cosas más grandes de lo que podamos pedir o pensar y aún hasta creer. Entonces, hermanos, no nos dejemos arrastrar por doctrinas engañadoras. Vamos a ver otro espíritu. Mire cómo dice Romanos 7:11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Espíritu de engaño en el pecado. El pecado es engañoso por naturaleza. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay otro espíritu que nos engaña del pecado. Mire, le voy a dar un ejemplo cómo a veces estamos engañados, aunque ya tenemos años en el cristianismo. A veces el padre, la madre, aún los hijos de familia vienen del trabajo, vienen cansados, vienen agotados, estresados. Llegan a casa y empiezan a gritar sin querer, y por orgullo, por pena, no nos ponemos a cuentas, no pedimos perdón, no reconocemos y decimos, perdóname, mira, la regué, tuve un mal día, por lo que sea, o simple y sencillamente, mira, reconozco que te grité, reconozco que no te contesté como debía. Y nos engañamos a nosotros mismos, y estamos engañados en ese pecado de no reconocer, de no pedir perdón, de menospreciar, de no hacer caso. Entonces, tengamos cuidado que este espíritu de engaño, de pecado, esté en nosotros, esté en nuestra familia. No nos engañemos. Recuerde, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No nos engañemos nosotros. Cada uno de nosotros sabe quiénes son. Dios sabe quiénes somos en Él, pero también el enemigo sabe quiénes somos en el camino del Señor, en el ministerio, en la comunión con el Señor. Entonces, no caigamos en este engaño del pecado. Aún la Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Ese espíritu de engaño del pecado está operando en nosotros. Entonces, si usted sabe lo que tiene que hacer, oración, consagración, intercesión, congregarse, apoyar la obra, tener misericordia del necesitado, del indigente, de la viuda, y no lo hace, no nos engañemos. Ahí está el pecado, nos está engañando el pecado, que por cuanto ya somos hijos, que por cuanto ya tenemos tanto tiempo, por cuanto ya confesamos el nombre de Jesús en el bautismo y en la confesión de fe, ya vamos a ser salvos. Pues déjame decirle que no, porque la palabra dice, no todo el que me diga o confiese Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuándo es cuando confesamos al Señor, a Jesús como Señor? En el bautismo, y cuando lo recibimos como Señor y Salvador. Entonces eso quiere decir, o le quiero enseñar, que no es suficiente. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, y aún la voluntad de Dios es que usted ame a sus enemigos, ore por ellos. Si Él tiene hambre, una necesidad y le pide, no nos debemos de negar. Le pregunto ya a usted, aquella persona que lo traicionó, lo defraudó, le robó, lo hizo quedar mal, ¿usted lo saluda? ¿O se da la vuelta? ¿O le contesta mal? ¿O le trata mal? ¿O le pone caras? Eso también es malo delante de nuestro Señor. No nos engañemos, que este espíritu de pecado, de engaño, no opere en nosotros, en nuestra casa, en nuestra congregación. Hoy en las congregaciones, ¿cuántas personas por dentro no se quieren, se aborrecen, están enojados, tienen algo contra ellos? ¿Pero qué? Se saludan, se sonríen, se abrazan. Está operando este espíritu de engaño del pecado, porque la palabra dice que tenemos que ser íntegros, que tenemos que ser sinceros, que tenemos que perdonar a tu hermano. No dice la palabra,
Si vienes a dejar tu ofrenda, si estás en el altar, si estás dando un servicio, si vas a orar, si vas a pasar y tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda, deja ahí tu sacrificio y ponte a cuentas con tu hermano. Y entonces ya después, ¿qué? Ven y deposita tu ofrenda. Entonces no permitamos que opere este engaño. Si usted tiene algo contra alguien, no hay como ponerse de acuerdo, no hay como esforzarse. Yo sé que a veces es difícil porque hay molestia y uno no quiere. A veces hasta el espíritu del engaño hace que nosotros digamos, como dicen allá afuera, es que no quiero ser hipócrita, no me nace. Aquí el Señor no nos está diciendo que si te nace o no te nace, aquí el Señor nos dice obedece, ve y ponte a cuentas. Entonces, hermanos, no dejamos que este espíritu de engaño opere en nosotros, en nuestro hogar. Tenemos que tener cuidado que también no esté esto operando en nuestra familia, en nuestro hogar. Amén. Vamos a ver otro espíritu. Mira como dice Job 31:27. Y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Job 31:27 dice, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Hay un espíritu de engaño en el corazón. Engaño cuando se hacen las cosas en secreto. Ay, 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 dicen por ahí. ¿Cuántas veces nosotros escondemos cosas a nuestra esposa? Que nosotros hacemos trabajos, negocios y no le decimos a nuestra esposa para que ella tal vez nos dé un consejo. Las esposas, ¿cuántas veces tal vez también hacen de las suyas, dicen por ahí, así como nosotros, ¿verdad? A escondidas del hombre. ¿Y qué decimos de los hijos? ¿Cuántas veces opera este espíritu de engaño en el corazón? Para no le digas a mi papá, mamá, porque se va a enojar. No le digas a mi mamá, papá, porque ya sabes cómo se pone. Está operando este espíritu de engaño. ¿Para qué? Para ocultar las cosas. Ay, mamá, ay, papá, es que tú no sabes cómo él se pone, cómo ella se pone, no me va a dejar ir. Si no nos dejan o no dejamos a nuestros hijos que hagan algo es porque sabemos que puede haber peligro. Pero en cuántas familias, aún en ministros, opera este espíritu de engaño en el corazón para ocultar cosas. A veces el ministro quiere o tiene proyectos para la congregación y los hace oculto. Tal vez no le pide a Dios orientación, también no lo consulta con la ayuda idónea y solamente está haciendo o tiene pensamientos ocultos que no nos quiere decir por miedo, por temor, porque quiere hacer las cosas como él cree. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este espíritu de engaño en el corazón. Nosotros mismos, como congregantes, como servidores, como ministros, nosotros tenemos que ser íntegros, nosotros tenemos que ser transparentes. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a estar el respaldo del Señor. No tenemos que tener cosas ocultas. Aún hoy en día, tanto ministros, servidores, congregantes, hay pecados ocultos que hay ahí. Está esperando este espíritu de engaño del corazón. ¿Por qué? Porque nos es difícil, nos da pena confesar lo que tenemos. Tenemos que vencer eso. Recuerde, Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. ¿Para qué? Para confesar. ¿Para qué? Para apartarnos y alcanzar misericordia. Misericordia que necesitamos hoy en día. Cuán necesaria es la misericordia del Señor. Si hoy estamos bien, tenemos salud, tenemos un ministerio, un servicio, un buen trabajo, o un trabajo, nuestra familia está bien, no es porque seamos muy buenos o muy santos, sino es por la misericordia y el amor de Dios. Entonces no le ocultemos las cosas al Señor. El Señor ya las sabe. Lo único que está esperando es que digamos, mira Señor, me pasa esto, me duele esto, tengo tanto trabajo con esto, no puedo dejar esto, Señor. No quiero que este espíritu de engaño del corazón me engañe para no confesártelo. Aquí está, Señor, te lo entrego. Esposa, esposo, padre, hijo, mira también a ti. No te quería decir esto por pena, porque te quería lastimar, pero es necesario para que sane mi corazón, para que desliguemos nuestras almas y seamos libres, pues Jesucristo nos vino a dar libertad y tenemos que permanecer en esa libertad. ¿Para qué? Para tener una vida mejor, para tener un ministerio mejor, para tener una mejor relación con nuestros seres queridos y nuestro Señor. Entonces no dejemos que este espíritu de engaño en el corazón opere ni en nuestra congregación, ni en nuestros servidores, congregantes, o aún en nuestra casa. Vamos a ver otro ejemplo. Mire cómo dice Jeremías 49:16. Tu arrogancia te engañó
y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peña, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice el Señor. Jeremías 49:16, Reina Valera, tu arrogancia te engañó. Hoy en día, en general, cuántas personas están pagando consecuencias por la arrogancia, por el orgullo, por la soberbia, porque no dejaron que el consejo llegara a su corazón? ¿Cuántas personas están pagando consecuencias, aún algunos de por vida, porque la arrogancia les engañó? No, yo no necesito consejo, yo no necesito ministrarme. Yo, ¿por qué le tengo que contar mi vida a mi pastor, a mi cobertura, a mi cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que nos pueden ayudar. Hoy en día, ¿cuánta gente está engañada a través de la arrogancia? Yo no necesito, yo estoy bien, ellos están mal. Las cosas tienen que ser como yo diga, yo estoy bien. No necesito que nadie me enseñe, yo ya conozco. ¿Por qué tengo que ser yo? Entonces, tengamos cuidado con este espíritu de arrogancia que nos engaña. El espíritu de engaño o del engaño de la arrogancia actúa junto con la soberbia, la arrogancia, y eso es lo que hace que el corazón se nuble y la vista se cierre. Tal vez ahorita que usted está escuchando este espíritu, tal vez usted recuerda de alguna vez que actuó así, porque de alguna manera todos tenemos errores. Dios nos va perfeccionando, nos va transformando, a veces a través de su voz, como dice la palabra ahí en Jeremías, con sus manitas hermosas nos va dando forma, pero hay veces que nos toca que nos labren como el candelero con martillo y aprendemos. Pero de alguna manera, gracias aún a esas experiencias malas, pudimos aprender y nunca se nos va a olvidar para no volverlo a hacer. Entonces, recuerde, uno de los espíritus que le sacaron a María Magdalena fue el de la autosuficiencia, porque ella reconoció al Maestro. ¿Usted reconoce que necesita ayuda o usted ya cree que lo sabe todo? Todos necesitamos aprender diariamente. Aún la palabra dice que el que crea que sabe algo, diga que no sabe nada, para que aprenda más. Vino nuevo no se puede echar en odre viejo. Todos necesitamos cada día más del Señor, de nuestros ministros, de nuestras coberturas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da la victoria, eso es lo que traza nuestro rumbo, traza nuestro camino, camino de bendición, camino de vida eterna, camino de vida en la abundancia, camino donde el poder y la manifestación de la gloria de Dios se va a ver, no solo en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestros congregantes, en nuestra familia. Entonces, tenemos que ser humildes. Veamos el ejemplo del Señor Jesucristo. No importando que Él fue Dios, se despojó de su reino. Teniendo tanto en el nombre de Jesús, Él se despojó y vino. Fue humilde, obedeció. Obedeció. ¿Por qué? Porque sabía que es mejor humillarse que enaltecerse. Entonces no dejemos que este espíritu de engaño, de arrogancia, nos lleve a tomar malas decisiones. Amén, hermano. Amén. Vamos a ver otro espíritu que está en Hechos 13:10. Dijo, tu hijo, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de torcer los caminos rectos del Señor? Entonces, según aquí, Hechos 13:10, hay un espíritu de engaño que tuerce el camino recto del Señor. Entonces, fíjese, a veces dice la Biblia que David decía, oh Señor, dame un espíritu recto. Entonces eso quiere decir que el espíritu se puede desviar, se puede torcer, como dice aquí. ¿Y cómo podemos torcer el evangelio? Cuando nosotros lo tergiversamos, cuando nosotros lo forzamos, cuando nosotros queremos ir más allá de lo que todavía el Señor no nos quiere manifestar. No cometamos ese error como siervos, como servidores, como ministros, de que también esa potestad del Leviatán, como nos han enseñado, que es ese Leviatán, siempre estaba en las profundidades del agua. Así muchas veces ese espíritu, al igual que este espíritu de torcer el camino,
opera en un ministro, en un servidor, en un predicador, cuando quiere ir más allá de la revelación que todavía no se le permite. Hoy en día, ¿cuántas personas, cuántos ministros, cuántas congregaciones enseñan un evangelio torcido? ¿Por qué? Porque no esperaron el tiempo de la revelación de Dios, no esperaron que el Espíritu Santo les revelara las cosas y torcieron la palabra, torcieron el evangelio, y así están torciendo el camino de la congregación, el camino de la palabra del Señor. Entonces, debemos de tener cuidado aún nosotros mismos, porque nosotros podemos torcer, o este espíritu de torcer el camino recto del Señor, nosotros lo podemos hacer cuando nosotros damos un mal ejemplo. Yo sé que a usted más de una vez ha escuchado, le han dicho, para ser como tú, pues mejor así déjame. ¿Por qué? Porque con nuestro caminar nosotros torcemos el camino del Señor. Nosotros torcemos el evangelio. Recuerde, la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas. Tenemos que tener un buen testimonio, ser un buen ejemplo. No importa que usted solamente sea congregante, con mayor responsabilidad, sino ya somos servidores de nuestro Dios. Entonces, no dejemos que por nuestra culpa este espíritu de engaño tuerza el camino del Señor. Mire, vamos a ver qué dice aquí Jueces 16:10. Entonces Dalila dijo a Sansón: mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues, te ruego que me declares cómo se te puede atar. Este espíritu es el espíritu de engaño en los consagrados. Fíjese que también los consagrados, los que se esfuerzan, los que luchan, los que se niegan, los que están pagando el precio, también están con el peligro de que pueden caer. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a siempre. Tal vez llega un momento en que se confían tanto que pueden caer. La Biblia dice, mire que el que esté firme, que no vaya a caer. Entonces, aquí este espíritu de engaño, nosotros podemos ver que Sansón era una persona consagrada desde el vientre, que iba a dar salvación al pueblo de Israel. Pero nosotros, si conocemos esa escritura, podemos ver que él engañaba a Dalila. Si me atan con cuerdas, si me hacen esto y si me hacen lo otro, van a poder atarme. ¿Y qué? Él empezó a mentir. Entonces este espíritu cayó sobre él. ¿Por qué? Porque mentía. Y cuando él quiso hacer las cosas o salirse de los problemas, el espíritu del Señor ya no estaba con él. Entonces, nosotros debemos de ser íntegros. Nosotros siempre tenemos que hablar con la verdad, tanto en casita como en el trabajo, en la congregación, más como servidores. Lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos, tenemos que también ponerlo por obra. No hay ninguno que no cometa errores. Todos cometemos errores. Pero lo que hace la diferencia es que nosotros reconocemos, es que nosotros luchamos por apartarnos y que la gracia del Señor nos va a ayudar a vencer para ir subiendo de nivel, para irnos perfeccionando. Entonces, sea lo que sea, usted no mienta. Si usted tiene que pagar consecuencias tal vez de palabras, de actos, de hechos que hizo, es mejor confrontarlos, porque una mentira nos lleva a otra y a otra y a otra, y dice la Biblia que no hay nada oculto que no salga a la luz. Lo que digamos en secreto, que lo digamos a voz alta. ¿Por qué? Porque en su momento todo se va a saber. Entonces, no dejemos que este espíritu de engaño pueda caer en los consagrados, en nosotros mismos. Amén. Primera de Samuel 19:16 dice: Cuando los mensajeros entraron, he aquí, el ídolo doméstico estaba sobre la cama, con la almohada de pelo de cabra en su cabecera. Y Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado de esta manera, y has dejado ir a mi enemigo? De modo que ha escapado. Y Mical dijo a Saúl: él me dijo, déjame ir, porque si no te mato. Voy a leer el verso 17 una vez más. Primera de Samuel 19:17 dice: y Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo? Aquí nosotros podemos ver que hubo un espíritu de engaño en Mical, hija de Saúl. Entonces ese mismo espíritu de engaño puede estar en nuestros hijos.
¿Por qué? Porque cada uno de nosotros conoce a nuestros hijos, cada uno de nosotros sabe cómo son. Entonces nosotros debemos de aprender o de enseñarles que aprendan que siempre nos deben de hablar con la verdad. Pero hoy en día nuestros hijos tal vez nos engañan porque quieren salir, porque quieren ir a visitar, porque quieren tener novio, porque quieren conocer, porque tienen curiosidad. Y ese espíritu de engaño en los hijos puede operar, o a lo mejor ya está operando en nuestros hijos, porque a veces toda la colonia sabe cómo son, qué están haciendo, y los últimos que nos enteramos quiénes somos, nosotros. Entonces nosotros no debemos de dejar que este espíritu de engaño caiga sobre nuestros hijos. Como ministros, nosotros como servidores, también no debemos de dejar que este espíritu de engaño en los hijos caiga en los servidores, en las congregaciones. Recuerde, Dios nos ha dado, o Dios ha dado a los ministros ese espíritu de ciencia, esa voz del Espíritu Santo que está en nosotros para saber identificar cómo vienen nuestros hijos, nuestra esposa, aún los congregantes, pues la Escritura dice en Proverbios: sé diligente y conoce el estado de tu oveja. Dios nos ha regalado los dones tan bonitos como ese don de la ciencia que te revela qué es lo que hay. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos, tanto como ministros, como congregantes, como padre, como madre, nosotros tenemos que pedir ese don de ciencia al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver más allá, para que el Señor nos revele qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para que este espíritu de engaño en los hijos, tanto de sangre, pero también espirituales, no opere. Recuerde, a veces porque faltan al servicio, porque no se hace lo que se les dicen, porque faltaron, es fácil, tanto como servidores, aún como ministros, aún como congregantes, mentir. Es que pasó esto, es que no pude, es que no tengo, es que se me dificultó. Pero verdaderamente cada uno sabe qué es lo que pasó, por cuál no hizo o no dijo lo que tenía que hacer o decir. Hoy en día es bien fácil mentir. ¿Para qué? Para no ser regañado, para no ser exhortado, para no ser disciplinado. Recuerde, tarde o temprano todo se sabe. Entonces, nosotros debemos de estar siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios y reconocer lo que estamos haciendo para que no haya mentira en nosotros. Entonces, tengamos cuidado. Ya vimos unos ejemplos de cómo es que el espíritu de engaño opera en este mundo. Vimos que hay un espíritu de engaño en los hijos. Tengamos cuidado con nuestros hijos. No dejemos que ellos mientan por querer hacer lo que ellos quieren, a lo mejor hasta lo que les prohibimos. Recuerde, nuestros hijos tienen que ser nuestros amigos para que ellos nos confíen todo lo que les pasa. ¿Para qué? Para que nosotros les podamos dar un buen consejo. Hoy en día, ¿cuántos jovencitos, adolescentes y aún niños han tomado malas decisiones? ¿Por qué? Porque no tuvieron confianza con sus padres y escucharon mejor a los amigos que les dieron un consejo erróneo. Entonces, tengamos cuidado con este espíritu en los hijos. Vimos también el espíritu de engaño en los consagrados. Así como Sansón, él empezó a mentir, y esa mentira lo llevó a una verdad, que la verdad hizo que él perdiera la visión, perdiera la vista, perdiera el propósito de Dios y hasta perdió su vida. No torzamos el camino del Señor por nuestro mal testimonio. También vimos otro punto. No dejemos que el engaño de la arrogancia, la soberbia, el orgullo engañe nuestras vidas, nos desvíe del plan del Señor, nos desvíe del camino que el Señor nos ha trazado. Vimos también que está el espíritu de engaño en el corazón. Por favor, hermanos benditos, no dejemos que nuestros sentimientos o nuestros pensamientos hagan que nosotros nos apartemos de la voluntad, del plan de Dios. Por nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, no hagamos que se aparten nuestros hijos, que nuestro ministerio se caiga, que nuestro ministerio vaya flaqueando por nuestros sentimientos. Vimos el otro, que es espíritu de engaño en el pecado. Apartémonos de todo pecado. Si usted está luchando con algo, abogado tenemos, que es Jesucristo, justo delante del Padre. Él nos escucha. Y vimos el espíritu del engaño
de los siervos. A veces los siervos se engañan. ¿Por qué? Porque no enseñan bien la doctrina, porque no dicen que tenemos que consagrarnos, que pagar el precio día tras día. Y el primero que vimos fue el espíritu del engaño de la serpiente, que engaña aún con la misma doctrina. ¿Y a quiénes engaña? A aquellos que no estudian, a aquellos que no conocen, a aquellos que son inestables, a aquellos que son cojos, como Mefibosé. Entonces, hermanos, los tiempos son difíciles, son últimos días y el Señor viene. El Señor viene. Así es, amén. Pues hay varios espíritus, hermanos, en los cuales hay que trabajar. Si usted es un consagrado y un santo del Señor, pues felicidades, sígase consagrando, sígase santificando cada día más para cuando el día que venga, ese día que todos esperamos del arrebatamiento, usted sin problema puede descender. Pero pues si en algún dado momento hacemos un autoanálisis a nuestra vida, a nuestro interior, y nos damos cuenta que pues en algún punto de estos que se ha mencionado estamos identificándonos, pues es también de felicitación el que haya identificado ese punto, porque ya por medio de la identificación podemos empezar a trabajarlo y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a vencer esa área en la cual estamos pues flaqueando. Así es, recuerde, un espíritu engañador que es muy común es que nosotros nos engañamos que tal vez estamos haciendo las cosas bien, pero verdaderamente no. Cuando nosotros conocemos lo que tenemos que hacer a través de la palabra y no lo hacemos, recuerde, el corazón se empieza a hacer duro y la mente se empieza a cauterizar. Y eso nos lleva a que nosotros provoquemos al Señor a ira, porque no escuchamos su voz, así como dice Hebreos 3:4. Si escuchares hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, como en aquel día de la provocación de la ira del Señor en el desierto. Entonces, seamos sabios, escuchemos el consejo, escuchemos la palabra. Si usted sabe que el Señor ya le habló a través de leer en su casita, a través de las predicaciones que ve en la congregación, y no lo está haciendo, no se engañe, no deje que este espíritu de engaño opere en usted. Renunciemos a todo aquello que nos aparta de congregarnos en la oración, en la lectura, en escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos firmes, edificados en la roca que es Cristo, porque recuerde, la Biblia dice que en aquel día la obra de cada uno va a ser probada por fuego. Si alguno construyó con hojarasca, con madera, el fuego o por fuego va a ser probado. Entonces, edifiquemos en la roca, edifiquemos con la palabra del Señor nuestras vidas, esforcémonos por obedecer y poner en práctica lo que cada día nos enseñan nuestros ministros. Amén, hermano. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios. Muchas gracias a ustedes que se conectaron. Hermanita Lili Ortiz, hermanito Brian, Dios les bendiga. Pastor Salvador Mirón, es un privilegio compartir para todos ustedes. Hermanito Boni, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Vamos a orar y damos gracias también a todos aquellos que nos ven en todas partes. Les bendecimos en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús el Señor les dé paz, manifieste su poder, permita que vean su rostro, que tengan paz y salud. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, porque tu Espíritu Santo, Señor, que es la verdad y que conoce toda la verdad, Señor, ese Espíritu es el que está en nosotros, y ese Espíritu es un freno cuando vienen doctrinas extrañas, doctrina de demonios, doctrinas engañadoras a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra congregación, aún doctrina del hombre, Señor, que quiere enseñar que sin ti, oh Dios, se puede vivir feliz. Sin ti, Señor, a través de ritos, tradiciones, puede alcanzar uno la salvación. Pero gracias, Señor, que estamos en la sana doctrina. Sabemos que solamente en ti, a través de la fe en tu Hijo Jesús, a través de nacer de nuevo, nosotros podemos tener perdón de pecados, salvación y vida eterna, oh Señor. En el nombre de Jesucristo te suplicamos, Señor. Te suplicamos como un cuerpo, Padre bendito, que si estamos siendo engañados, Señor, de alguna manera, en alguna área,
tú nos reveles, Señor. En el nombre de Jesús sometemos nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos a tu Espíritu Santo, para que nuestra vida, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu se alinee, Señor, a tu palabra. Señor, es tan fácil dejar que los sentimientos nos aparten de ti. Es tan fácil, Señor, por los sentimientos ir en contra de tu palabra. Por las reacciones, Señor, es tan fácil ir en contra de lo que tú estás construyendo, tal vez en mi ser querido, en mi congregación, en los congregantes, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor poderoso, en el nombre de Jesús, perdónanos porque tal vez menospreciamos tu voz, la voz del Espíritu Santo en las necesidades, en los problemas que tenemos, porque no escuchamos, pensamos que tenemos razón nosotros y no escuchamos tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, porque tú siempre has hablado, aún dice tu palabra que tú hablas por tus profetas, hablas por el Espíritu, hablas por sueños, hablas por visiones, aún hablas con dolor en la cama, Señor, pero aún así no queremos escuchar, porque vamos en contra de tus planes, Señor, porque no nos gusta, Señor, lo que tú nos mandas a hacer, lo que tú tienes, Señor. Pero Padre bendito, así como tu palabra dice, tú nos has dado un espíritu de dominio propio y de poder y de amor, Señor. Queremos que ese espíritu fluya y ejerza nuestras vidas, las domine. ¿Para qué? Para escuchar tu voz y hacer lo que tú quieras, Señor. Padre bendito, te pido que si por ignorancia hemos estado escuchando o escuchamos cosas que van en contra de tu palabra, de tu sana doctrina, Señor, que tú las saques. Sácalas de nuestra mente, de nuestro corazón y ayúdanos a fortalecernos en tu palabra, Padre bendito. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por la vida de nuestras coberturas, Señor. Por nuestros pastores, por tu congregación, Padre. Tu palabra dice, Señor, que en el último tiempo aún los escogidos serían engañados. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que nosotros podamos ver y oír solamente tu voz. En el nombre de Jesús, te suplico que bendigas la vida de mis hermanos que nos están oyendo. Y si de alguna manera están en error o nosotros estamos en algún error, Señor, háblanos, Padre, háblanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Te damos gracias por permitirnos, Señor, exponer tu palabra una vez más delante de tu pueblo. Declaramos, Señor, que va a ser de edificación para el oyente, Padre. Porque tu palabra tiene poder para edificar, Señor. Porque tu palabra tiene poder para transformar, para, Señor, regenerar, para restaurar, para instruir, para corregir, para redarguir, para que estemos preparados para toda buena obra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre bendito, por tu amor, tu misericordia, Señor, en estos últimos días. Sigue, Señor, poniendo ese sentir en tu pueblo, en tus ministros, servidores, congregantes, Señor, de seguir velando y orando, porque nuestra redención está más cerca de que cuando creímos, Padre. Te suplico, Señor, por tus servidores, por tus ministros, que tal vez, como todos tenemos debilidades, Señor, que perfecciones tu poder en ellos, para que no seamos arrastrados, engañados, no solo por espíritus engañadores, sino por nosotros mismos, por los deseos, la manera de operar, creyendo o teniendo que operar nosotros, sino tu Espíritu Santo, Señor, no tu guianza, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendice a todos aquellos ministros que se están levantando, que están empezando a ejercer sus ministerios, Señor, no permitas que sean engañados por personas, como dice tu palabra, ni por carta ni por ángel, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias te damos, Padre bueno, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que nos redarguye. Y sobre todo, Señor, gracias por tu Hijo, que ahorita en este momento está intercediendo a tu diestra por cada uno de aquellos que te creemos, que amamos su venida, que nos esforzamos, Señor, por agradarte. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Saludos a todos. Esté pendiente de nuestras transmisiones. El próximo miércoles le toca enseñar a nuestra hermana Araceli.
y después a nuestro pastor. Recuerde, congréguese, siga orando, siga velando, como dice la Escritura, para que el Señor nos encuentre dignos de ser arrebatados. Amén. Hasta luego, hermano, que pasen buenas noches, que Dios les bendiga. Dios le bendiga en el nombre de Jesús, la paz, el gozo del Señor sea sobre usted y sobre su familia. Dios les bendiga.